Dios le bendiga, amada iglesia, hermanos en Cristo, amigos que nos ven a través de este canal. Estamos agradecidos con el Señor por el día que nos ha regalado, un día de misericordia, de fidelidad, de amor, un día de muchas bendiciones espirituales en la cual podemos hablar de ello, en la cual podemos decir Dios es bueno, Él sigue sentado en su trono, su mano no se ha cortado para socorrer a sus ungidos y gracias a Él seguimos siendo sus hijos en esta tierra, canales de bendición, instrumentos para llevar su palabra. Bendito sea el nombre del Señor, de que todavía sigue hablando a su pueblo, sigue hablando a la humanidad, sigue hablando porque Él es bueno, porque no quiere que nadie se pierda. Y todo lo que estamos viendo en el mundo entero son señales del cumplimiento de su palabra, señales de que su palabra es sí, amén, y de que viene por su iglesia. Y cada día es un día de misericordia para aquellos que todavía no han recibido en su corazón al Señor como su único Señor y Salvador. Es un día de misericordia para aquellos que un día estuvieron en sus caminos, en su redil, bajo su protección divina, su amparo, en obediencia a su palabra, pero se apartaron. Hoy es un día de misericordia, porque cada día que el Señor nos permite vivir es un día de propósito, es un día en el cual Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento, y por eso entendemos que es importante que seamos ese propósito de Dios en esta tierra mientras estemos aquí. Importante que sigamos llevando su palabra. Importante que la iglesia se siga preparando, la iglesia se siga santificando, porque los días son malos. Y es cuando más entendemos que su día se acerca. Aleluya. En esta hermosa mañana vamos a primeramente presentarnos en oración, presentar este tiempo, este momento, esta plataforma que se está usando para que su palabra llegue a sus hogares, para que la palabra llegue transformando, liberando, cambiando, porque sabemos el poder que tiene la palabra. Así que queremos que este sea un día maravilloso, especial, de bendición para tu vida y los tuyos. Queremos de que a través de este canal, aleluya, recibas esta palabra. Y queremos en esta hermosa mañana, yo quiero ser ese instrumento, el cual yo me quito y sea el Señor poniéndose, llenando mi boca para bendecir tu vida. Vamos a poner este tiempo en oración. Amado Señor, queremos darte gracias. Gracias, precioso Dios. Hay más razones para agradecerte, para darte gracias, que para poder pedir, Señor. Porque entendemos y comprendemos, Padre, que todo viene de ti. Que entendemos que nada puede ser fuera de ti. Entendemos, Padre, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Así que más que pedir tenemos que agradecer. Gracias por este día de misericordia, día de salvación, día que nos permite poder llevar esta palabra igualmente a aquel que la está recibiendo. Gracias porque este tiempo ya tú lo habías preparado de antemano, Señor. Cada mensajero en esta tierra tiene un propósito divino. Tenemos un llamado divino, por lo cual es nuestra responsabilidad, Señor, llevar esa palabra, Padre, que tú has puesto en nuestro corazón. Llevar esa palabra, Señor, que sabemos, mi Rey, que alguien está necesitándola. Sabemos que tienes propósitos para con todos. Y creemos que esa palabra viene, Señor, con una revelación extraordinaria, sobrenatural, que cambia y transforma nuestras vidas. Gracias por permitirnos ser ese vaso. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que seas tú llenando este lugar, preparando la atmósfera, preparando esta plataforma. Que desde este lugar, Padre, declaramos bendición, declaramos sanidad, declaramos liberación. Declaramos que los yugos se pudren en el nombre de Jesús. Las cadenas se rompen, las ataduras se deshacen. A través, Señor, de esta plataforma enviamos, Señor, esa palabra de vida, esa palabra de liberación ahí donde están recibiendo en esta hora, y declaramos esa liberación en el nombre de Jesús. Declaramos que esos cielos se abren. Esos gigantes son cortados de cabeza en esta hora. Esos gigantes son quitados en el nombre de Jesús. Todo obstáculo, toda oposición que se ha levantado en esta hora es quitada
por el poder de la palabra declarada en el nombre de Jesús. Oh, amado Dios, gracias, gracias. Espíritu Santo, prepara los corazones. Que esta palabra, Señor, germine en la tierra fértil, negra, preparada, Señor, para que puedan dar su fruto a su tiempo, para que puedan dar al 100 por uno. Prepara esa tierra, Señor, en esta hora. Y llena mi boca, Padre. Llena mi boca, que seas tú poniendo la palabra en mi boca, Padre Santo. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria, te damos toda la honra y te damos toda la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Este mensaje lo he titulado: Pon guarda a mi boca, oh Jehová. Gloria a Dios. Yo quiero primeramente empezar este mensaje con el Salmo 141, donde la palabra enseña y dice en el versículo 3: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Algo que queremos resaltar en este versículo, la importancia que el salmista le da a que nosotros entendamos que tenemos que darle la importancia a lo que sale de nuestra boca. Cuando él dice guarda, está refiriéndonos en la cual nosotros tenemos que tener cuidado. Uno guarda lo que para uno es valioso. Cuando te dice cuidado, guarda quiere decir peligro. Quiere decir peligro con lo que sale, peligro con lo que vas a hablar, peligro con lo que vas a decir. Y por lo cual él le pide al Señor que guarde su boca, guarde de las cosas que habla, guarde las cosas que dice. Porque como tú y yo sabemos y entendemos y hemos leído, hemos escudriñado y hemos oído la que la palabra nos enseña la importancia de la palabra de que sale de nuestra boca. La importancia de que tenemos nosotros como hijos de Dios para bendecir y maldecir a través de nuestra boca. La importancia que tú y yo le demos, el significado de lo que representa cuidar lo que decimos. Entonces, vamos a ver a través de las Escrituras cómo nosotros al hablar mal, al maldecir, al no tener cuidado de lo que hablamos, puede traer consecuencias terribles para nuestras vidas. Y eso algo lo entendemos, iglesia, lo entendemos y lo comprendemos. Y es algo importante, como lo dice el libro de Santiago, donde Santiago habla de la lengua. Habla cómo siendo un miembro tan pequeño puede destruir y dañar tanto. Igualmente, claro, sabemos que puede bendecir. Pero habla de la importancia de la lengua, porque quizás nosotros, por ser un miembro tan pequeño, no le damos la importancia. Quizás por ignorancia no entendemos lo que significa cada palabra que sale de nuestra boca. La importancia de lo que declaramos a diario, de lo que hablamos a diario, de lo que decimos con los que están con nosotros. Cuando nos dice guarda, nos está diciendo peligro. Presta atención. Dice la palabra que el necio habla mucho, mas el sabio presta atención. Primeramente piensa antes de hablar. Eso lo hace la sabiduría. Pero el necio no piensa antes de hablar, simplemente habla por hablar. Y entre mucho hablar, dice la palabra del Señor, podemos pecar, podemos caer en errores. Así que yo quiero hoy que veamos un pasaje muy hermoso, muy tremendo y poderoso, que sé que muchos hemos oído y escuchado. Pero hoy va referencia a este salmo en la cual el salmista le pide a David que guarde su boca. Y eso lo vamos a encontrar en el libro de Números. Quiero hablarte hoy especialmente del pueblo de Israel. Quiero hablarte, dice la palabra, que las escrituras fue escrita para nuestra enseñanza. Y es importante, iglesia, que nosotros prestemos atención. Prestemos atención a las cosas que le pasó al pueblo de Israel.
por hacer cosas que iban en contra de la voluntad de Dios. Hoy tú y yo tenemos la palabra. Hoy en tú y yo podemos escuchar este pasaje. Podemos ver muchos otros donde la palabra nos enseña la importancia de lo que nuestra boca habla, de lo que dice. Y cómo nosotros podemos maldecir, cómo nosotros podemos estar pecando contra Dios con lo que hablamos. Y esto le pasó al pueblo de Israel. Y yo quiero leerte especialmente, voy a leer un versículo, porque sé que ya todos conocemos el pasaje, pero voy a resumir por el tiempo. Pero dice la palabra específicamente, dando referencia a este salmo, dice el número 14:28. Diles, está diciéndole Dios a Moisés, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. ¿Qué Dios le está diciendo a Moisés? Según lo que ellos han hablado. Yo he prestado atención a lo que han dicho. Yo he escuchado todo lo que han dicho y según como han hablado, así haré. Así es, amada iglesia. Dios nos dice a nosotros conforme a tu fe, conforme a lo que tú crees, conforme a lo que tú hablas, conforme a lo que tú declaras, así haré contigo. Así que es importante que tú y yo hablemos bien, declaremos palabra de bendición, declaremos fe para que así mismo eso venga en respuesta a lo que estamos hablando. Pero si hablamos lo contrario, si hablamos maldición, si hablamos solamente nos pasamos murmurando y criticando, estamos hablando contra Dios. Algo que tú y yo tenemos que entender: nada en esta vida, nada sucede nada sucede fuera de la voluntad de Dios. Dice la palabra del Señor, todas las cosas son hechas por Él y para Él. Y a veces creo que aquí está la ignorancia del pueblo de Dios, porque piensa que porque está hablando con el vecino, porque está hablando con el esposo o porque está hablando con cualquier persona, piensa que no está hablando contra Dios. Sí, todo lo que tú y yo digamos lo estamos diciendo en la presencia de Dios. Todo lo que tú y yo digamos, si estamos maldiciendo, estamos hablando mal contra el sol, estamos hablando mal contra la lluvia, estamos hablando mal contra el gobierno, estamos hablando mal, estamos hablando contra Dios. Porque todo lo que sucede, lo sucede en la voluntad de Dios. Y ellos estaban murmurando, criticando contra Moisés. Ellos estaban murmurando y criticando de todas las cosas. Y Dios le dice a Moisés, dile a ellos que así como han hablado, así vendrá contra ellos. Así que es importante que meditemos en lo que estamos hablando. No podemos hablar de derrotas. No podemos hablar de derrotas y obtener victorias. Nadie que habla pesimistamente, nadie que habla negativamente, nadie que habla murmurando, criticando, quejándose, espera ver victoria. Nadie que habla de esa manera está esperando ver la gloria de Dios, está esperando ver una bendición. No. Siempre cuando tú y yo nos manejamos o nos movemos en esa condición de crítica, de murmuración, estamos en un estado neutral, estamos en un estado de incredulidad, de duda, de apatía, de desaliento, y eso nunca va a traer victoria. Así que es importante que tú y yo analicemos y estemos pensando de que no vamos a ver victoria si estamos declarando mal. Eso es lo que Dios le está diciendo a Moisés que le diga al pueblo de Dios. Ya Jehová había dicho, escuchen esto, ¿qué estaba pasando en ese momento? Vamos a resumir un poco la historia. Ya Jehová había dicho a Moisés que enviara a sus hombres a reconocer la tierra de Canaán, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que iban a entrar a la tierra prometida, pero antes de entrar a la tierra prometida, Dios le dice a Moisés, envía uno de cada tribu, al príncipe de cada tribu, para reconocer la tierra. Así que dice la palabra que fueron 12 los que fueron a ver la tierra. Y la pregunta es, ¿cuál era el propósito? ¿Cuál era el propósito de Dios? Ya Dios le había dicho a Moisés y al pueblo de Israel de que esa tierra era de ellos, de que esa era su herencia, Canaán era su herencia. Ya Jehová se lo había prometido. Jehová le dijo que se los iba a entregar.
Pero ahora Dios le dice a Moisés, dile que vayan a reconocerla. Vayan a ver cómo son sus moradores, vayan a ver cómo es la tierra. ¿Por qué? ¿Cuál era el propósito? Si ya Dios se lo había entregado. Es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Y sabe qué, iglesia? Yo llego a la conclusión que Dios estaba probando su fe. Su fe. Porque Dios sí sabía que esa tierra, sus moradores eran gigantes. Dios sí sabía que en esa tierra, la ciudad, sus muros eran amurallados, eran de gran espesor, en la cual nadie había podido derribar. Esa era una de sus grandes fortalezas. Lo sabemos. Entonces, ¿por qué Dios envía a estos hombres para que vayan a rodear y a mirar la tierra? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. Dios estaba probando su fe. Es algo importante que Dios quería que ellos entendieran, que humanamente no lo iban a lograr. Es lo que Dios quería. Humanamente no podían. No podía. Esa era la tierra inconquistable. Jericó era la tierra inconquistable. Humanamente no la iban a poder derribar y destruir. Y Dios quería que ellos lo vieran. Dios quería que ellos vieran sus moradores gigantes, sus muros de gran espesor, de tal manera de que no iban a poder destruirla. Pero Dios quería que ellos vieran que ellos iban a poder derribar, iban a poder tomar, iban a poder conquistar solamente a través de ¿qué? De que Dios lo había hecho, a través de una promesa. Y solamente era suficiente para que ellos pudieran creer de que Jehová se los iba a entregar. Ese era el propósito. Entonces, ¿qué pasó? Dios quería que toda la gloria fuera para Él. Que ninguno tuviera duda, ninguno, de que la gloria era de Dios, de que Dios le iba a dar la victoria. Es importante que entendamos que cuando hablamos le estamos dando vida a lo que estamos pensando y sentimos. Es importante. Damos vida a lo que estamos pensando. Algo importante. Usted y yo no hablamos todo lo que pensamos, ¿verdad? No. Imagínense cuando esa gente llegó y comenzó a inspeccionar. Imagínense, ahí estaba Josué y Caleb, que la palabra dice que tenían un espíritu diferente. Ahí estaba Josué y Caleb y hacemos la pregunta, ¿ellos no vieron lo mismo que vieron los otros 10? Sí, ellos vieron lo mismo. Me imagino Josué y Caleb y cuando ven esos gigantes y cuando ven esos muros y cuando comienzan a ver todo eso humanamente, ellos pensaron igual que los demás pensaron. Oh, qué grandes son. Oh, qué difícil serán estos muros. Pudieron estar pensando lo mismo. Pero ¿sabe qué? Algo de que nosotros podamos ver, pero las perspectivas que tengamos, la fe que tengamos, la convicción que tenemos, aunque humanamente estamos viendo lo contrario, estamos declarando lo que Dios ha dicho. Y esa fue la diferencia entre Josué y Caleb. La diferencia de que aunque vieron lo mismo, aunque quizás pudieron pensar en un momento, quizás pensaron un momento, oh, mira todo lo que estamos viendo, mira esto. Pero dice la palabra que no hablaron lo mismo. No hablaron lo mismo, sino que le dieron vida a su fe. Le dieron vida a lo que ellos creían. Porque vuelvo y repito, le damos vida a lo que hablamos. Le damos vida a lo que hablamos. Una cosa es lo que tú ves y otra cosa es lo que tú declaras. Josué y Caleb estaban viendo lo mismo que estaban viendo los otros 10 espías, pero ellos no declararon lo mismo. Ellos vieron naturalmente, pero ellos hablaron lo que creían. Ellos hablaron, pero ¿sabes qué? Jehová dice la palabra que cuando ellos llegaron a dar informe al pueblo de Israel, hablaron con Moisés y le dijeron lo que vieron. Y el pueblo de Israel se entristeció y comenzaron a desgarrar su vestido. Dice la palabra que Josué y Caleb se molestaron y dijeron, ¿por qué han hablado mal? ¿Por qué? ¿Acaso Jehová
Parafraseando, ¿acaso Jehová no ha dicho que ha de entregar la tierra? Sí, Jehová lo había dicho. O sea que su fe se anteponía ante todo lo que habían visto. Su fe se anteponía ante la naturalidad, ante lo que podían ver naturalmente. Su fe hacía que ellos hablaran diferente y eso fue lo que a Dios le agradó. Por eso dice la palabra que tenía un espíritu diferente. Es importante que nosotros veamos. Lo demás, vamos a ver algo importante. ¿Por qué será que los 10, cuando le van a dar el informe a Moisés, los 10 no prestaron atención? Porque dice la palabra que trajeran, era el tiempo de las uvas. Y todos trajeron unos racimos, lo tenían que traer agarrados entre varios, porque como los moradores eran grandes, así mismo eran los frutos, así mismo era todo. Y dicen que las uvas eran tan grandes, los racimos, que los tuvieron que traer entre varios. Y esta era la respuesta del fruto de esa tierra, y lo trajeron. Pero cuando están delante de Moisés dando el informe, ellos no hablaron de frutos buenos, ellos no hablaron de la tierra buena, ellos no hablaron de nada, ellos simplemente hablaron de lo negativo, ellos simplemente hablando de lo imposible, ellos simplemente hablaron de lo que en realidad había en su corazón. Y dice la palabra del Señor de que ellos simplemente hablaron lo negativo, mas Josué y Caleb dijeron, pero no han visto los frutos de la tierra, pero no han visto la tierra que es fértil. Pero no han visto, o sea, ellos en vez de prestarle atención a lo imposible, a negativo, a todo lo que era imposible, que se lo tenían que dejar a Dios, vieron lo bueno, vieron los frutos, vieron lo prometido. Aquí está la diferencia, que tú y yo le damos vida a lo que creemos, que tú y yo le damos vida a lo que hablamos. Y esta fue la diferencia, porque tú y yo sabemos que ellos también vieron lo mismo que Josué y Caleb, porque ellos trajeron los racimos de uva. Ellos vieron que era una tierra fértil. Pero en cambio, ¿qué hablaron? Yo quiero hacerte una pregunta, amada iglesia. ¿Estaremos nosotros en esa misma condición? ¿No estaremos viendo el favor de Dios? No estaremos viendo cada día Dios cómo nos ha guardado, nos ha sustentado en medio de una pandemia mundialmente, en medio de todo lo que estamos viendo hoy en día, en medio de otros países están azotados como México con estos terremotos y otros países están siendo azotados. En medio de todo lo que estamos viviendo, les pregunto, ¿no tenemos nosotros como hijos de Dios razones para testificar, razones para hablar lo que Dios está haciendo, razones para ver cómo Dios nos ha bendecido, razones para decir lo que Dios se está glorificando, cómo hay recuperado, gente que se han recuperado de este COVID? Dios ha metido su mano, gente orando, gente intercediendo y gente haber sido levantada. No estamos viendo a Dios sustentando donde no hay empleo, donde no hay trabajo, donde no hay nada y no ha faltado el alimento. Les pregunto, ¿no habrá razones para darle gracias a Dios? ¿No habrá razones para decir hay un Dios que sustenta, hay un Dios que provee, hay un Dios que sigue sustentando? Sí lo hay. Pero en cambio de eso te aseguro que hay muchos hogares que simplemente hablan mal del gobierno, mal de esto, mal del otro, y simplemente se habla palabras negativas, palabras de queja, palabras de murmuración, y es lo que está escuchando Jehová. Porque en su presencia estamos. Y es lo que solo escucha Jehová. Cuando Dios quiere que tú y yo estemos sostenidos en su palabra. Que aunque nuestros ojos naturales estén viendo lo que no queremos ver, pero estamos declarando lo que Jehová ha dicho. Estamos declarando lo que su palabra nos ha dicho. Algo sabemos, amada iglesia, no sabemos en qué ha de parar todo esto. No sabemos cuándo ha de terminar, porque solo Dios tiene el tiempo para todas las cosas. Lo que sí podemos decir es que en Jehová estamos confiados. Lo que sí podemos decir que en Jehová podemos terminar bien. Lo que sí podemos decir que nuestra esperanza y nuestra confianza está en Él y creemos que todo será para bien. Esa es nuestra confianza, esa es nuestra seguridad, esa es nuestra certeza. No tenemos temor alguno. Aleluya, porque Él ha prometido, aleluya,
de que nos cuidará, nos guardará y que no tengamos temor de lo que otros temen, dice la palabra. Jehová es nuestro Dios. Tenemos que entender, aleluya. Iglesia, algo importante. Dios no le agradó que el pueblo o estos 10 espías fueron con esta información al pueblo de Israel. Es importante lo que tú estás declarando en tu casa. Es importante, por eso hoy en el nombre de Jesús, a través de la palabra de Dios, tú y yo vamos a decir: Señor, pon guarda en mi boca. Antes de decir cualquier palabra negativa, cualquier palabra de incredulidad, cualquier palabra que te ofenda, cualquier palabra que maldice, pon guarda en mi boca. Quiero que mi boca solo salga palabra de sabiduría, palabra de bendición. Si no sé qué decir, entonces callo. Pero pon guarda en mi boca. Porque si es tan importante lo que yo declaro y estás escuchando lo que yo digo, tengo que hablar palabra de fe. Si yo quiero ver días buenos, si yo quiero que los días que hayan de venir sean buenos para mí, para mi casa, para mi familia, para mi país, tengo que hablar bien, tengo que declarar bien, aleluya. Es importante. Dice la palabra, ¿cuántos días reconocieron la tierra? 40 días. ¿Y cuántos años, iglesia, estuvo el pueblo de Israel en el desierto? 40 años. Según los estudiosos, los teólogos dicen que por cada día de murmuración o de crítica o de inspeccionar esa tierra que trajeron mal informe, se le dio un año en el desierto. Terrible. Imagínense que nosotros hablamos todos los, no 40 días. Imagínense que nosotros hablemos todos los días mal. Todos los días sea queja. Todos los días sea crítica. Todos los días nos vamos a mantener en un desierto constante. Hay que salir de ese desierto. Hay que salir de esa maldición por causa de lo que hablamos. Vamos a decirle: Señor, pon guarda en mi boca. Señor, enséñame sabiduría. Señor, enséñame, porque quiero que mis días sean buenos. Aleluya. Dice la palabra del Señor en Proverbios 6:2. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. No podemos quedar enlazados con lo que hablamos. No podemos quedar presos en los dichos de nuestros labios. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Que hemos hablado y hemos dicho mal y después nos arrepentimos. Después dijimos: pero ¿por qué dije esto? Yo mismo me enlacé. A veces decimos: yo jamás haré eso, yo. Y quedamos enlazados, caemos en lo que dijimos que no vamos a caer. Hay que tener mucho cuidado, porque si estamos sostenidos, si estamos guardados, si hemos sido librados, es gracias a Dios, es por su gracia, no por nuestra fuerza. Así que jamás digas: yo no haré estas cosas. No, jamás digas eso, sino: Señor, con tu ayuda, Padre. Con tu ayuda, Señor, no caeré. Con tu ayuda, Padre, tú no me harás permitir caer en eso mismo o en ese mismo camino andar. Porque es su gracia la que nos sostiene. Hay que hablar lo que Dios habla. Tu fe devuelve lo que hablas. Es así, iglesia. Por eso que el pueblo de Dios necesita escudriñar la palabra, necesita oír a Dios constantemente. Necesitamos ver qué dice Dios en su palabra. Si es su palabra la que nos sustentará, si es su palabra la que tenemos que declarar y no la escudriñamos, no la leemos, entonces ¿qué va a decir nuestros labios? Fácilmente vamos a ser engañados con las voces del mundo. Las noticias dicen una cosa, la gente dice otra cosa, todo el mundo habla tanta cosa, pero lo que debe prevalecer en tu boca es la palabra de Dios. Lo que te va a hacer a ti salir en victoria es la palabra que tú declares, es la palabra que tú estás confesando. No estés confesando lo que el mundo dice, no estés confesando lo que las noticias dicen. No, declara lo que Dios dice en su palabra. Declara lo que Dios dice. Aunque el mundo diga tal cosa, aunque el mundo diga esto nunca se va a acabar, siempre este virus va a estar, no digas lo que el mundo está diciendo. Comienza a declarar lo que Dios sí dice. Aleluya.
Por eso tú y yo, amada iglesia, hijos de Dios, no podemos dejar de tener esa comunión diaria con nuestro Padre. No podemos dejar de oír su voz a través de su palabra y a través de tener esa comunión con Él a través de la oración. Porque esa es nuestra guianza a través de su Espíritu Santo. Él nos guiará cada día en este camino tan difícil. Y en este tiempo de cuarentena, de pandemia, el Espíritu de Dios es el que nos dirigirá. ¿Qué vamos a hacer cada día? Es el que nos va a dirigir. Aleluya. Hay que hablar lo que Dios habla. Dice la palabra que Josué y Caleb rompieron sus vestidos. Se sintieron indignados cuando vieron a estos 10 espías dando un mal informe. Se sintieron indignados. Iglesia, vuelvo y repito, ¿cuánto no nos sentimos así? ¿Cuánto no nos sentimos cuando escuchamos al mundo solo hablar mal y mal y mal? Y nosotros estamos viendo el poder de Dios. Nosotros estamos viendo el sustento de Dios. Por eso te digo, amada iglesia, sé tú esa voz de Dios en tu hogar. Sé tú esa voz de Dios en tu trabajo. Sé tú esa voz de Dios donde tú te encuentres. Declara bendición sobre tu país. Declara bendición sobre tus autoridades. Declara bendición sobre tu casa. Indígnate como se indignó Josué y Caleb al escuchar a los espías hablar mal y ver todo el pueblo de Israel llorando. Llorando. Se les olvidó quién era su Dios. Se les olvidó quién prometió todo lo que dijo. Se les olvidó lo que Dios le había dicho que iba a entregarles esa tierra. Por lo cual tenemos que vivir conforme a lo que creemos. Aleluya. Eso es lo que nos tiene sustentado. Eso es lo que nos tiene levantados. Josué y Caleb vivieron conforme a su fe. Conforme a su fe y conforme a su fe así hablaron. Conforme a lo que creyeron, ellos dijeron, sí, nosotros vimos gigantes, sí, nosotros vimos muros, sí, nosotros vimos que es imposible, sí, nosotros vimos todo eso, pero nosotros creemos quien dijo que nos los iba a entregar. Nosotros creemos quien dijo que esa tierra era nuestra. Ellos pusieron su fe ante las circunstancias, ante las cosas que estaban viendo. Y es importante que tú y yo nos escuchemos qué estamos declarando. En este tiempo de pandemia mayormente te pregunto, ¿qué tú estás declarando cada día? ¿Qué está saliendo de tu boca? ¿Qué estás hablando? ¿Solo enfermedad? ¿Solo estás hablando enfermedad, contagio? ¿Solo estás hablando de necesidad? ¿Solo estás hablando contra nuestras autoridades? ¿Qué estás hablando? Dice la palabra, por cuanto han hablado con lo que han dicho, eso les vendrá. Así que es importante que tú y yo cambiemos nuestra manera de hablar. Es importante que tú y yo entendamos que nuestra fe tiene que ser mayor que toda circunstancia que estamos viviendo. Dice la palabra en Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Si tú y yo no estamos alimentando con palabra de vida, si tú y yo tenemos un tiempo con Dios, estamos constantemente en oración, constantemente adorando, constantemente alabando, ¿qué tú crees que está saliendo de nuestro corazón? ¿Qué tú crees que sale de la boca? Frutos buenos, porque sale de un corazón bueno. Pero iglesia, amigos, hermanos, perdóname, pero si solamente de tu boca sale palabra de maldición, solo sale queja y crítica, no está saliendo de un corazón bueno. Ese corazón necesita ser renovado, necesita ser cambiado y transformado. Aleluya. ¿Sabes que podemos maldecir la semilla por hablar mal? ¿Podemos maldecir la semilla por hablar mal? Dios no le prometió al pueblo de Israel la tierra prometida. ¿Y cuántos de ellos la vieron? Dice la palabra que solo 2 de ellos. 2 y su descendencia. Pero todos los demás murieron en el desierto. Ellos maldijeron la tierra por hablar mal. Ellos maldijeron esa semilla que tenía que ser para ellos y para sus hijos.
Y es importante que nosotros entendamos, iglesia, de que nosotros somos los que le damos vida a todas las cosas. Dice la palabra que Dios le dio vida a todo con solamente la voz, con solamente su voz salir de su boca. Él le dio vida a todo, creó todo. Asimismo tú le das vida o maldices para que muera. La semilla es importante. La semilla que está creciendo en ti es importante. La semilla que son tus hijos. La semilla que puede ser un matrimonio nuevo. La semilla que puede ser cualquier cosa. La podemos maldecir a través de lo que hablamos. Y yo quiero darte un ejemplo. En las Escrituras vamos a hablar de Zacarías. Dice la palabra que Zacarías le correspondía su sacerdocio. Le correspondía una vez al año y le correspondía a él ese año sacrificar a Jehová. Y mientras él estaba en ese cumplimiento, en su ceremonia, dice la palabra que se le aparece un ángel a Zacarías. Y la Biblia dice que Zacarías y su esposa eran hombres y mujeres que temían a Dios, amaban a Dios, pero ya eran de avanzada edad. Pero mientras él ofrecía el sacrificio a Jehová, mientras él estaba en ese tabernáculo, dice la palabra que en el templo, dice la palabra que un ángel se le aparece. Y este ángel se le aparece y le dice a Zacarías de que iba a tener un hijo, de que Dios había escuchado su oración y que iban a tener un hijo. Imagínense un hombre ya viejo, su mujer vieja, ya de avanzada edad. Y él dice la palabra que no creyó. Zacarías dijo, ¿en qué conoceré esto? Esa fue la respuesta de Zacarías. ¿En qué conoceré esto? Soy viejo y mi mujer también. ¿Qué dijeron ahí? ¿Qué dijeron? Solamente Zacarías dijo esto. ¿En qué conoceré esto? Soy viejo y mi mujer también. Y el ángel le dijo, he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto suceda. Por cuanto no creíste en mi palabra, las cuales se cumplirán a su tiempo. ¿Habló mal? ¿Qué hizo Zacarías? Habló mal. El ángel llega, le dice, tu mujer va a tener un hijo. Y él dijo, ¿y en qué voy a conocer esto si yo soy viejo y mi mujer también? Y dijo el ángel, por cuanto no creíste, por cuanto hablaste mal, sabes que vas a quedar mudo. Y como vas a quedar mudo 9 meses hasta que se dé el cumplimiento. Gloria a Dios en su amor y su misericordia. Dios es bueno y maravilloso, amada iglesia, que aunque Zacarías no creyó en el momento, aunque Zacarías habló en el momento mal, Dios mantuvo su promesa. Dios mantuvo su promesa y a los 9 meses hizo que Zacarías, su mujer, dieran a luz a un hermoso hijo que ya lo conocemos. Y es importante que tú y yo entendamos algo. Aleluya. Nosotros podemos maldecir la semilla, las promesas, lo que Dios ha dicho que va a hacer. Es importante que tú y yo veamos, aleluya, de que por nosotros hablar mal, por nosotros no creer, esa palabra puede quedar detenida, esa palabra se puede detener. Lo que Jehová prometió, la palabra de Dios nos dice que es fiel y bueno, aleluya, que Dios cumplió aún así que él no creyera. Pero nosotros tenemos que comprender y entender que aunque nosotros no entendamos, que aunque nosotros no comprendamos cómo Dios lo va a hacer, no te compete a ti y a mí saberlo. Simplemente tenemos que creer. Y si en el momento no creemos, callemos, pero no saltemos palabras de incredulidad y de duda. Aunque no entendamos cómo, eso no nos compete a nosotros, eso le compete solo a Dios. Eso le compete solo a Dios saber cómo lo va a hacer. Ese es el problema que tenemos.
Ese es el problema, que si tú estás escuchando los números que están hablando en las noticias del contagio que van a aumento y van a aumento, y vamos viendo cuántas defunciones van a aumento y van a aumento, y es lo que tú estás oyendo, es lo que estamos viendo. Es difícil que tú puedas creer que en un de repente de Dios, aleluya, Dios puede quitar este virus. Que en un de repente de Dios los contagios se pueden detener. ¿Lo crees o no lo crees? Yo sí lo creo, porque la palabra de Dios lo dice. Para Dios un día es como 1000 y 1000 como un día. Para Dios no hay nada imposible. En un de repente de Dios, Dios todo lo puede hacer. Pero cuando comenzamos a mirar lo natural, cuando comenzamos a mirar que las cosas son imposibles, quitamos a Dios. Sacamos a Dios, quitamos sus promesas y entonces empezamos a caminar mal y a no caminar en fe. Es triste que nos pase como Zacarías. La palabra, si tú lo puedes leer, la palabra dice que Zacarías, su mujer, era una mujer que amaba a Dios, y hace la referencia de los dos, que en pocas veces en la escritura habla cuando los dos temen a Jehová de igual manera. Usted ve que la palabra habla de Abraham, habla de Isaac, habla de Moisés, pero no habla de los dos, no habla de la esposa. Aquí sí, aquí la palabra dice que los dos amaban, temían y eran rectos delante de Dios. Es terrible que nos pase que seamos hombres que amamos, tememos a Dios, que servimos a Dios como lo hizo Zacarías. Servimos a Dios. Ahí estaba en el templo, ahí estaba haciendo su ceremonia, su servicio, pero ya había perdido su fe. Simplemente era una religiosidad, simplemente era algo monótono que hacían siempre. Pero se le había olvidado quién era el Dios que él servía. Y muchas veces tú y yo podemos llamarnos cristianos, podemos decir que somos hijos de Dios, podemos estar sirviendo a Dios, podemos hablarle a todo el mundo de Dios. Pero puede ser que en un momento dado hemos dejado de creer que Dios puede hacer lo que por mucho tiempo dejamos ya de creer. Que por mucho tiempo oramos y ya no lo estamos haciendo porque dijimos, ya no creo que se dé. Esto le pasó a Zacarías. Ahora que estoy viejo, ahora es que voy a tener un hijo. Y por su incredulidad quedó mudo. Iglesia, no permitas que por la incredulidad nosotros hagamos que las semillas mueran, que las promesas que también están sobre nuestros hijos mueran. Algo importante que quiero resaltar aquí. Dice la palabra de Dios que cuando Zacarías salió del templo, ya sabemos que estaba mudo. Cuando Zacarías salió del templo, dice la palabra y lo podemos leer, que estaba todo el pueblo, estaban esperando que Zacarías hablara lo que Dios dijo. Pero como Zacarías estaba mudo, no pudo hablar. ¿Y sabes qué, iglesia? Dios nos habla cuando hay incredulidad. No hay voz de Dios en tu casa. No hay voz de Dios en tu familia. El pueblo esperaba la voz de Dios a través de Zacarías y Zacarías no les pudo hablar porque por su incredulidad había quedado mudo y por 9 meses. No dejes que la incredulidad y la duda opaque la voz de fe de Dios en tu casa. Tú eres ese pilar, tú eres esa columna en tu hogar para que haya fe, para que tus hijos, tu familia oiga palabra de vida, palabra de fe. Que aunque tus hijos vengan de su trabajo desalentados, vengan de su trabajo con temor y miedo, porque dijeron esto, porque dijeron que hay tanto contagiado en la casa, en el trabajo, que hay tanto. Escuchen a ese padre, escuchen a esa madre hablar. ¿Sabes qué? Tú no vas a ser tocado. ¿Sabes qué? Tú estás guardado en el hueco de la mano de Dios. Comiencen a escuchar palabra de fe en tu casa. Que tú y yo nos convertamos en esos portadores de la voz de Dios. Es importante, amada iglesia. No importa cuán difícil sea imposible sea lo que Dios prometió. No importa. A Dios le toca lo imposible. Recuerda esto. Y porque es imposible, esto es de Dios. ¿Qué tú estás declarando sobre tu casa? Pregunto. ¿Qué tú declaras sobre tu esposo, sobre tu esposa? O porque tú ves un esposo totalmente duro, apático a Dios. Dice, ¿para qué voy a orar? Y es por gusto. Si tanto que le he hablado y nada. No, iglesia. No te pase lo que le pasó a Zacarías. Sé un religioso más.
que cuando la visitación de Jehová llega no lo crees. Sigue declarando. Sigamos declarando sobre nuestros hijos. No importa cuál rebelde se vean. No importa cuán difícil se vea la situación. Sigue declarando palabra de vida, palabra de fe. No los ates, no los maldigas hablando mal, sino que un de repente de Dios, como llegó Jehová a la vida de Zacarías, así llegará a tu vida. En un de repente, yo lo declaro en esta hora. Yo declaro que ese de repente viene para tu vida. Yo declaro que ese de repente llega a tu hogar. Ese de repente, aleluya, que hace que lo que para ti era imposible veas posible a través del poder de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero esto lo vamos a lograr declarando palabra de vida, palabra de fe. No permitas que quedes mudo. El pensamiento muere sin haber nacido si no lo hablas. Así es. Muere. El enemigo manda dardos a diario para debilitar nuestra fe, para traer temor, incredulidad. Pero iglesia, Él muere cuando tú no lo declaras. Él muere cuando tú lo reprendes. Él muere cuando tú no lo crees. Aleluya. Pero no lo declares. Esos dardos que a diario vienen de temor y miedo, de enfermedades, de esto, no los recibas. No lo recibe inmediatamente, haz que muera. Cuando tú ves mal, hablas mal y vives mal. Es importante, 1 Pedro 3:10 dice, el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Las palabras son tan vitales para el desarrollo de nuestra vida, iglesia. Es tan importante. Si la medicina natural es un remedio para el cuerpo físico, también la palabra declarada en tu boca es medicina para tu espíritu. Es medicina. Pruébalo. Los que todavía no lo han puesto por práctica, háganlo. Comienza a declarar palabra constantemente. He aprendido a orar sin cesar. He aprendido de que no tengo que esperar esa cámara secreta que es necesario que tú y yo lo tengamos cuando estamos en la intimidad con Dios. Cuando necesitamos tener en ese tiempo. Pero no debe ser nuestro único tiempo con Dios. No. Orar sin cesar, como dice el apóstol Pablo, es mantener continua alabanza en nuestra boca, en nuestro corazón. Continuamente. Y cuando tú haces eso, continuamente la alabanza, continuamente estás con cántico, continuamente estás declarando la palabra que leíste en el día, la palabra que escuchaste en el mensaje, continuamente vas a ver que es difícil que el enemigo se meta, difícil que haya una influencia satánica que venga a perturbar tu mente y tu corazón, difícil cuando te mantengas de continua alabanza en tu corazón, en tu mente, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Proverbio 10:11 dice, manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Manantial de vida, aleluya. Qué hermoso, qué precioso cuando tú y yo decidimos hablar bien. Cuando tú y yo decidimos solamente hablar palabras de bendición. Proverbio 18:7 para todos los que están anotando. La boca del necio es quebrantamiento para sí. Escucha. La boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para su alma. 18:20 dice Proverbios, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. ¿Habrá alguna duda de la importancia de guardar nuestra boca? ¿Habrá una duda de la importancia de que tú y yo entendamos que de esta boca puede salir palabras para bendecir como palabras para maldecir? La importancia de que lo que tú estés sembrando con tu boca, eso mismo recibirás. Y si es importante y tienes convicción en tu corazón en esta mañana, a través de esta palabra, vamos a decirle una vez al Señor, más al Señor, Señor, pon guarda en mi boca. Que en mi boca solo salga palabra de bendición, palabra de sabiduría.
que en mi boca solo salga palabra de fe. Amén. Así que yo quiero que, así como Josué y Caleb hablaron bien, a pesar que pudieron ver lo mismo que sus hermanos, pudieron ver todos los gigantes, lo imposible en lo que había en esa tierra, ellos se decidieron ver solo lo bueno. Ellos decidieron hablar palabra de fe en medio de los gigantes, en medio de lo imposible. Y eso fue lo que hizo que ellos recibieran lo prometido. Y es lo que tú y yo vamos a hacer a partir de hoy a través de esta palabra. Aleluya. Ora conmigo, amada iglesia. Amado Señor Jesús, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias. Porque ella, Padre, es vida. Porque ella es pan que nos alimenta a nuestro espíritu. Y entendemos, Padre, que entre más la hablamos, entre más la declaramos, más podemos disfrutar de esas bendiciones. Más podemos saciarnos, Padre, de esa fe, llenarnos a través de tu palabra. Hoy decimos, Señor, pon guarda en nuestra boca ante toda palabra de maldición, palabra de murmuración, de crítica. Porque cuando hablamos mal lo estamos haciendo delante de ti, Padre. Y a ti no te agrada la queja, no te agrada la duda, la incredulidad, porque es imposible que podamos agradarte. Por eso, Señor, en esta hora yo clamo por todos aquellos que, Padre, han escuchado y escucharán este mensaje. Que a través de esta palabra sus vidas sean transformadas y cambiadas. Espíritu Santo, pon en ellos la convicción que has puesto en mi corazón de guardar nuestra boca, de cuidar lo que decimos, de hablar bien y hablar con fe. Pero para ello necesitamos alimentarnos con tu palabra. Para eso necesitamos alimentar nuestra fe, para poder que de un corazón bueno salga frutos buenos. Para que de un corazón bueno, Padre, solo salga palabra de bendición. Amado Dios, nos constituimos en esos embajadores de Cristo. En medio de esta pandemia, en medio de esta cuarentena, cuando muchos solo hablan mal, seremos ese instrumento de bendición. Seremos ese pilar. Seremos esos embajadores de Cristo donde estamos hablando de fe, estamos hablando de esperanza, estamos hablando de un Cristo que todo lo puede. Porque venciste para que seamos más que vencedores. Amado Dios, Señor, yo clamo a ti por tu iglesia. Levanta su fe. Te pedimos perdón por toda palabra de maldición, de queja y murmuración. Te pedimos perdón, Señor. Sácala de nuestra boca. Oh, amado Dios, Señor, y yo declaro una unción fresca de tu espíritu a través de esta palabra. Espíritu de Dios, cada vez que vamos a hablar, recuérdanos, Señor, que tenemos que cuidar lo que vamos a decir. Recuerda que somos un instrumento en esta tierra para bendecir. Y recuérdanos, amado Dios, que lo que nosotros declaramos es lo que nos vendrá. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Amén. Si en esta hora se encuentra alguien que no ha entregado su vida al Señor y desea entregar su vida al Señor, sabe que estamos viviendo tiempos difíciles y es por ti que el Señor todavía no ha venido por su iglesia, porque te está esperando. Yo quiero que hagas conmigo esta oración. Señor Jesús, tal como soy, yo me presento delante de ti, pidiéndote perdón por mis pecados, pidiéndote, Padre, que los tires al fondo del mar y no recuerdes nunca más de ellos. Igual yo me perdone, Señor, para que mi vida a partir de hoy sea una nueva criatura en Cristo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y te pido, Espíritu de Dios, que a partir de hoy me enseñes a caminar con Cristo. Me enseñes a tener una vida nueva en Cristo. Y que tenga esa comunión a diario a través del poder de tu Espíritu Santo. Esa es mi oración en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Nos gozamos y nos alegramos si has hecho esta oración, porque creemos que uno de los propósitos
por el cual estamos aquí delante de estas cámaras y en esta tierra es gracias a que el Señor es bueno y que te está esperando para que entres a su redil. Hay fiesta en los cielos por un alma que se arrepiente. Por eso estamos agradecidos con Dios de que una vez más seamos ese instrumento para que esto se pueda dar. Le damos la gloria, la honra a Dios por este tiempo. Bendigo, amada iglesia, te bendigo. Bendigo tu casa. Bendigo tu familia. Bendigo a todos los tuyos. Y declaro que la cobertura y la protección divina de Jehová está sobre ti, está sobre los tuyos. Y si hay alguno enfermo, en esta hora declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Dios te bendiga.